Buenos días a todos. Hoy quiero compartir con ustedes la política temporal de acción ante el COVID-19 para consultorios. El objetivo de esta política es poder evitar la propagación del COVID-19 en los consultorios médicos de Farmacia Homeopática Nacional y así poder garantizar la salud y seguridad del personal, así como de los pacientes que nos lleguen a visitar. Por lo tanto, el alcance de esta política aplica para toda persona que se encuentre laborando o asista a consultas en los consultorios de Distribuidora Homeopática Nacional. Para comenzar, esta política tiene como responsabilidades en las cuales recaen 1. En el responsable operativo de farmacia, quien deberá mantener esta política actualizada y vigilar que se sigan las medidas preventivas establecidas en todo momento. 2. El supervisor de farmacia. Este deberá vigilar de manera excesiva el protocolo de ingreso. 3. Los médicos. Ellos tendrán que realizar consultas médicas adhiriéndose a lo estipulado en esta misma. Y 4. Los trabajadores. Estos últimos deberán atender a las medidas de prevención y salud establecidas. Los lineamientos que establece esta política comienzan con los de las instalaciones, donde deberemos de determinar el número máximo de pacientes que el médico podrá atender en un mismo día para evitar la aglomeración de nuestros pacientes en la sala de espera. Asimismo, deberemos establecer flujos de entrada y salida para sala de espera y consultorios. Al ingreso de las instalaciones, deberá de contarse con gel sanitizante, así también como dentro de los consultorios. Esto para el uso de los pacientes. Y debemos evitar que cualquier otra persona que no sea paciente ingrese al consultorio. Por otra parte, en la sala de espera se limitará el número de asientos para promover la sana distancia. Tanto en los consultorios como en la sala de espera se deberá realizar una limpieza y sanitización de manera diaria. Y para esto se deberá tener un registro del control. En caso de que alguno de nuestros consultorios contara con sanitarios, el médico será quien verifique de manera diaria que estos cuenten con las condiciones y aditamentos adecuados para la limpieza tanto de pacientes como del personal y médico. Los aditamentos con los cuales debe contar nuestro sanitario en todo momento es con agua, es jabón, toallas de papel desechables y papel higiénico. Se deberá de implementar recipientes de no contacto en consultorios para el manejo de nuestros residuos. El protocolo de ingreso se deberá de seguir de acuerdo a lo siguiente. El médico y el personal, de manera general, deberán adherirse a lo siguiente. Al ingreso, deberán portar cubrebocas de manera correcta y lo deberán de tener durante toda su jornada sin quitárselo. Se deberá de aplicar gel sanitizante y cruzar por el tapete sanitizante. Se deberán permitir la temperatura corporal y en caso de que desde su hogar lleguen a presentar síntomas del virus COVID-19, no deberán presentarse a laborar hasta tener un diagnóstico por parte del personal médico autorizado y deberán avisar al responsable operativo de farmacia o el jefe inmediato que se encuentre en ese momento.
En caso de que se detecten síntomas, el supervisor de farmacia deberá negar el acceso. Uno de estos síntomas sería la alta temperatura corporal de 37.5 grados. En estos casos, se deberá remitir al trabajador y al médico a su domicilio donde deberán permanecer en aislamiento por 14 días y deberán de notificar sobre su avance en la condición. Se notificará también al responsable operativo de farmacia cuando alguien sea enviado a aislamiento por presentar síntomas. El supervisor no podrá omitir este paso en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Es importante tomar en cuenta que bajo las condiciones en las cuales nos encontramos en esta contingencia sanitaria, deberemos abstenernos de ingresar alimentos y bebidas a los consultorios. Para el consumo de estos, se deberá hacer uso de los espacios establecidos para este fin. En caso de que no se cuenten con espacios para el consumo de nuestros alimentos y bebidas, el médico podrá solicitar la autorización para el uso de otros espacios. De no acatar las disposiciones de esta política, el personal en general y sin excepción se hará acreedor a una sanción administrativa por parte de Recursos Humanos. En cuanto a los pacientes, deberán adherirse al mismo protocolo de ingreso. El uso del cubrebocas de manera correcta, la aplicación de gel sanitizante y cruzar por el tapete sanitizante, así como la toma de temperatura. En este caso, el supervisor será el encargado de vigilar que este protocolo se esté cumpliendo. En caso de que algún paciente no llegara a utilizar cubrebocas, se le deberá negar el acceso. Si un paciente se presenta en el consultorio con síntomas aparentes de COVID-19 o su temperatura corporal excede los 37.5 grados centígrados, el médico deberá indicarle que se comunique con un centro médico de atención a pacientes de COVID. De la mano viene el protocolo de manejo de pacientes y consultas médicas. Para empezar, además del cubrebocas, el médico deberá portar su bata o algún otro tipo de ropa protectora para evitar el contacto directo. El médico deberá lavarse las manos antes y después de cada consulta, así como antes de colocar y después de quitarse el equipo de protección que esté ocupando en ese momento, incluyendo los guantes de látex. Los pacientes, por su parte, deberán usar el cubrebocas en todo momento, a menos que el médico les indique lo contrario durante la consulta. Anteriormente se había comentado de limitar el acceso a los acompañantes de los pacientes, de manera que solo se ingrese una persona al consultorio. Aquellos cuya participación en la consulta sea indispensable, según la situación del paciente, se le permitirá el ingreso. Estos son los acompañantes que podrían ingresar al consultorio: los padres de menores, aquellas personas que acompañen a adultos mayores o con alguna discapacidad. El médico deberá desinfectar su equipo de trabajo después de cada consulta con un paño impregnado con alcohol al 70% o con hipoclorito de sodio al 5%. Para citas, el médico debe realizar una serie de preguntas para detectar si el paciente presenta síntomas de COVID o podría
llegar a presentarlos. De ser así, el médico deberá seguir lo siguiente. Debe sugerir al paciente que se realice la prueba COVID-19, así como hacerle mención de las medidas con las que debe cumplir para el ingreso al consultorio el día que acuda, así como notificar al responsable operativo de farmacia para que se implementen las medidas sanitarias de manera rigurosa el día que se presente el paciente. Esto con el propósito de velar por el bienestar de los trabajadores que se encuentren en ese momento y de los otros pacientes. En el caso de los pagos, de manera independiente de la forma de ser del pago, debe de lavarse las manos y aplicarse gel sanitizante después de cada pago. Se deberá sanitizar la terminal después de cada uso con alcohol al 70%. Nota, no deben olvidar que cuando se realizan pagos con tarjeta, deben permitir que el propio paciente sea quien manipule la terminal y la tarjeta. Las precauciones que se deben de tomar en los consultorios. En caso de que un paciente llegue a presentar síntomas graves de COVID-19, el médico deberá, en caso de que nuestro paciente cuente con síntomas graves de COVID como dificultad para respirar, dolor en el pecho, labios azules o fatiga extrema, el médico deberá remitir a la unidad médica o marcar al 911 al paciente. Si el médico ha estado en contacto con casos sospechosos de COVID-19 o nota que presenta síntomas, 1. Deberá avisar. Se deberá notificar al responsable operativo de farmacia. 2. Remitir. No presentarse a trabajar o permanecer en aislamiento preventivo por 14 días. En caso de que el médico presente síntomas de COVID-19 durante la jornada de trabajo, deberá seguir los pasos anteriores. Avisar al responsable operativo de farmacia, remitir, es decir, retirarse a aislamiento preventivo por 14 días a su domicilio, y se deberá ventilar y limpiar. Es decir, que para el uso del consultorio, este solo se podrá utilizar cuando ya se encuentre ventilado y sanitizado. La comunicación en las instalaciones de distribuidora de homeopatía. El director de diseño editorial y comunicación debe distribuir en todos los consultorios infografías que contemplen la siguiente información. 1. Sobre el correcto lavado de manos. 2. La etiqueta respiratoria. 3. El uso correcto del cubrebocas. 4. Los síntomas del virus COVID-19. 6. Los teléfonos de emergencia. Y 7. Las medidas preventivas establecidas en las instalaciones de los consultorios. Dicha infografía deberá actualizarse constantemente con la información difundida a través de los comunicados oficiales de la autoridad sanitaria. Por su parte, el responsable operativo de farmacia deberá verificar que todos los consultorios cuenten con esta información y deberá informar al director de diseño editorial y comunicación si considera que se requiere algún otro tipo de información o medio gráfico. El manejo de los residuos.
Para estos, se deberá disponer de cubrebocas en los recipientes especiales que se implementen para dichos residuos. Es decir, que no deben mezclarse con el resto de los residuos municipales. También, para minimizar el riesgo de propagación, se rociarán los residuos municipales y los residuos industriales con hipoclorito de sodio al 5% o alcohol al 70%. Para todo manejo de residuos se deberá portar el cubrebocas y guantes de nitrilo. Los residuos de equipo de protección personal utilizados en la limpieza y desinfección de áreas y equipo también deberán de ser rociados con hipoclorito de sodio al 5%. No debemos olvidar que las medidas contempladas en esta política serán actualizadas de acuerdo con el sistema de alerta sanitaria y con todo aquello que indique la autoridad sanitaria. Sin más, espero que esta información sea de utilidad y sea de uso. Hasta luego, que tengan un excelente día.